Bueno, ya ahora sí podemos empezar, ya son las 6:07 de la tarde. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta quinta sesión sobre estas charlas que hemos tenido de ciencia de datos. La verdad, todos hemos estado muy contentos, así Oscar, por, digamos, el gran compromiso que han tenido todos cada 8 días y ya, digamos, damos por comenzada esta quinta sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre métodos de remuestreo, en especial del método de remuestreo Bootstrap, que es un método que se basa en un enfoque no tradicional, el cual utiliza múltiples muestras sacadas a partir de la muestra original y utiliza el poder de cómputo para así hacer cálculos y sacar ese promedio representativo que queremos hallar. A diferencia de este enfoque tradicional que nosotros hemos venido usando y que usó la clase pasada Oscar para hallar ese promedio, digamos que ese enfoque tradicional usa son aproximaciones estadísticas o inferencias estadísticas, lo que hacen que se aproximen los datos a unos supuestos matemáticos y ese promedio a unos supuestos matemáticos de normalidad. Este método de remuestreo lo que hace es utilizar múltiples muestras para hallar el promedio de cada una de esas. Y ya a continuación, Oscar nos mostrará en qué consiste y las ventajas de este método. Ya le doy la palabra a Hola, Oscar. ¿cómo están? Bienvenidos todos. Pues sí, estábamos trabajando un enfoque tradicional y lo vamos a terminar de trabajar en el día de hoy. Pero yo quiero hacer un resumen de lo que hemos visto. Estamos analizando, en la primera fase práctica se preparó los datos para el modelamiento posterior y el análisis estadístico que empezamos a realizar. En la sesión pasada, trabajamos el tema de visualización de mapas. Es importante empezar a visualizar coordenadas geográficas, porque en nuestros empleos nos vamos a encontrar con esos problemas de clusterización, donde vamos a clusterizar poblaciones. Y es importante la visualización en mapas. Y empezamos a realizar el análisis estadístico, inferencia estadística, en el enfoque tradicional. ¿Cuál es ese enfoque tradicional? Encontrar parámetros poblacionales. Los más utilizados son la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar, que nos permiten tener medidas sobre esa población. Cuando utilizamos el enfoque tradicional, estamos llevando los datos a que se aproximen a una función matemática teórica, que hoy lo vamos a demostrar porque ya encontramos un promedio en la clase pasada. Lo encontramos sin atípicos, porque los datos atípicos nos están ocasionando un ruido en la muestra que nos hace tener medidas infladas, y esas medidas hay que saberlas tratar. Entonces lo que hicimos fue quitar los atípicos y sacar ese promedio, se puede decir que suavizado, o sea, sin ruido. Una vez teniendo el promedio sin ruido, tenemos que decir en nuestros negocios, o en este caso este análisis, si ese promedio es el real, si ese promedio se acerca a la realidad. ¿Cómo? Probando hipótesis, probando. Si esa lo hacemos en la manera tradicional, que lo vamos a hacer en los primeros minutos, vamos a demostrar si ese promedio proviene de una función normal, una función teórica. Si se demuestra que sí cumple la función, excelente. Pero a veces nos vamos a encontrar que los datos no son normales. Entonces ahí sucede que tenemos que ir a buscar una función no paramétrica, estadística no paramétrica. Que la filosofía es: deje que los datos hablen, encuentre una función, la verdadera distribución de los datos. Pero hacerlo en Python es complicado. Como les decía, R en esto sí es fuerte. Entonces cuando estemos trabajando en R sí vamos a trabajar esa metodología. Pero acá en Python es muy complicado porque nos tocaría programar todo desde cero, y eso es un desgaste. Entonces no nos vamos a ir a buscar una función no paramétrica para poder decir con certeza cuál es el promedio. Si llegamos a comprobar la hipótesis de que es una normal, pues bien, ese es el promedio y nos podemos ir con un sustento estadístico. Pero luego vamos a tener los casos donde no vamos a tener ese soporte estadístico. Esa prueba de hipótesis no nos soporta que sea una normal la distribución de los datos. Entonces yo no puedo decir que ese es el promedio real. Entonces yo estoy haciendo una equivocación, estoy cometiendo una equivocación al decir que ese es mi promedio. Entonces tengo que buscar otros métodos para aproximarme a ese dato,
a ese parámetro que quiero encontrar, que es el promedio. Es muy sencillo, es un promedio, pero ya cuando uno empieza a trabajar estos temas, uno tiene que ser muy riguroso, porque uno puede perdonarle a alguien que saque el promedio porque él no conoce estadísticas, pero cuando ya uno trabaja en ciencia de datos hay que ser muy riguroso con estas medidas estadísticas. Entonces hay un método, hay una nueva filosofía que es un nuevo enfoque, que es el enfoque de remuestreo, que te permite a ti aproximarte a ese parámetro poblacional sin tener que incurrir en demostraciones matemáticas, en aproximar los datos a algo matemático. Gracias al nivel de cómputo que nos hablaba Sebastián, es que ya nosotros podemos hacer remuestreo. ¿Qué sucede? Cuando yo les hablaba de una población, que yo quiero encontrar el promedio de los colombianos, yo hago una muestra porque es imposible tener todos los colombianos censados. En este caso, una muestra, yo lo hago una vez en el enfoque tradicional. Escojo la muestra una sola vez y calculo el promedio, ya sea que lo lleve a una función teórica o lo encuentre de manera no paramétrica, pero encontré el promedio. Pero resulta que ese promedio lo estás encontrando solamente de una muestra. Y si tú vuelves a hacer una muestra, si vuelves a sacar otra muestra, resulta que de pronto en esta muestra se te fueron muchas personas mayores, si quieres calcular un promedio de edad, por ejemplo. Si vuelves a hacer otra muestra, vas a tener personas menores de edad, entonces el promedio se va a mover hacia al dato inferior, entonces no va a ser el promedio igual. Entonces lo que habla este método de remuestreo es que no hagas esa inferencia solamente con una muestra, hazla con muchísimas muestras. Pero entonces muchos me preguntarán, pero es que no hay el recurso para estar censando y censando y censando personas aleatoriamente. No tienes que censar personas aleatoriamente. Te basas en la que ya tienes, en esa muestra inicial. A esa muestra inicial es la que le tienes que hacer el remuestreo. 1.000.000 de veces, 5.000 veces, 10.000 veces. Y a esas muestras pequeñas que estás sacando le vas a calcular el promedio uno a uno. Y luego vas a sacar el promedio de todas las muestras. Entonces ya vas a tener un promedio que está basado en simulación estadística. Y este promedio puede estar cercano a la realidad. Entonces es otra forma de nosotros llegar a ese promedio que queremos encontrar. Ojo, yo sé que es una medida muy básica, un promedio, pero así como funciona para el promedio, funciona para la mediana, funciona para la desviación estándar, y eso nos permite nosotros generar análisis rigurosos. Entonces, esa es la filosofía. Vas a aproximarte a este parámetro poblacional a través de un remuestreo. Ya ahorita vamos a comprobar si la muestra que tenemos se aproxima a una normal. Si se aproxima, súper bien. No tenemos que hacer esto para demostrarlo estadísticamente. Si eso no se aproxima a normal, ya tienes dos caminos. O haces remuestreo o haces inferencia a través de estadística no paramétrica, que es más fácil de trabajar en R. Entonces, esta es la filosofía. Es coger muestras pequeñas de una muestra que ya tienes. O sea, vas a remuestrar sobre lo que ya censaste. Porque tenemos que saber que nosotros no tenemos recursos ilimitados para estar haciendo censo o muestra, censando personas reales cada vez que vamos a hacer un remuestreo. Si vamos a hacer un remuestreo de 1.000.000 de veces, eso es imposible. Quien nos va a hacer este remuestreo es el computador, es la informática. Entonces estos métodos son nuevos porque antes no teníamos el recurso tecnológico que hoy tenemos. Seba, no sé si hay alguna duda, si alguien va a preguntar algo, pues que nos comente en este momento. Y si queda bien clara la idea del remuestreo. ¿Alguien tiene alguna duda que nos diga? Hasta ahora, Oscar, pues todavía no hay ninguna duda en el chat. Sin embargo, también si quieren pueden intervenir, digamos, en el micrófono para sus dudas o en el chat. Yo estaré, digamos, haciéndoselas saber también a Oscar. Listo, súper bien. Entonces ya tenemos claro que tenemos que... esas medidas, puede ser muy básico para muchas personas que están acostumbrados a sacar promedios de manera muy rápida. Pero ya nosotros cuando entramos al mundo de ciencia de datos, esto sí ya no es perdonable. A nosotros no nos perdonan que no hagamos ni siquiera una prueba de hipótesis para decir que ese es el promedio. Entonces es aquí donde si ya estamos conociendo la teoría, es aplicarla. Entonces el método Bootstrap
Es eso. Viene como de la palabra como hacerse por sí mismo, o algo así, según lo que leí hace tiempo. Es, este recurso que tienes es limitado. De acuerdo a lo que tienes, encarga de encontrar lo mejor. Es como hacer, entonces, hablándolo en estadísticamente, tienes una muestra que ya hiciste, sácale el mejor jugo a nivel de simulación. Entonces, si nosotros estamos haciendo simulaciones, es tratando de simular la realidad, no una vez, sino un millón de veces. Eso nos va a dar más potencial. Entonces, la estadística inferencial se trata en una sola muestra y este método nuevo, los remuestreos, se basan en tener simulaciones. Entonces, ya como estamos hablando de Big Data, es que ya tiene datos y ya los puedes simular. Antes no podías simular porque no tenías el recurso computacional. Entonces, es una ventaja que dio el método Bootstrap. No solo sirve para la inferencia, se volvió potente para los modelos de Machine Learning. Entonces, en los concursos de analítica, en los que uno llega a participar, en Kaggle, que es una plataforma de ciencia de datos donde empresas colocan concursos para desarrollar un problema y ofrecen un premio, las personas que se dieron cuenta de este método empezaron a desarrollar estos concursos con estos métodos Bootstrap, porque nos permiten a generar simulaciones y nos permiten desarrollar predicciones no solamente una vez, sino un millón de veces. Y pones a simular un modelo de Machine Learning un millón de veces y dentro de esos modelos que está simulando, el modelo que me genere la mayor predicción por mayoría de votos, entonces esos son los mejores modelos porque lo estás probando, le estás haciendo testing y eso es muy importante. Y esos modelos que son escogidos por el método Bootstrap, que hay diferentes, y a eso se le llaman métodos de ensamble en Machine Learning, es como mejorar la predicción. Entonces no es solo Machine Learning, coges una data, la divides en dos, entrenas y pruebas y eliges el modelo, no. Ya tienes que ir a este nivel más avanzado, donde tienes que probar ese modelo con simulaciones, un millón de veces, 5 millones de veces, en fin. Y ya estos modelos simulados un millón de veces es donde vamos a escoger quién de ellos logró predecir mejor. Entonces estas técnicas se volvieron tan potentes que ya a la fija las personas desarrollaron algoritmos que se van a la fija en esos concursos y siempre ganan. Entonces eso lo vemos más adelante cuando ya estemos desarrollando modelos predictivos, que la idea es llegar allá. Entonces el Bootstrap me parece importante de trabajarlo desde ya para que tengan la idea de cómo funciona. Entonces, ahí es donde el machine los informáticos y los estadísticos empiezan como con esa discordia, esa pelea entre ellos, que ellos dicen es que si tenemos simulación es mejor que hacer inferencia. Pues sí, tienen razón, pero también hay otra cosa, si el modelo cumple bien unos supuestos matemáticos, sirve y funciona mejor que haciendo simulaciones. Entonces también los dos componentes son fuertes. Entonces es manejar los dos enfoques. Porque nos vamos a dar cuenta que hay modelos que sirven para predicción, pero no sirven para interpretar cosas. Simplemente son cajas negras. Usted le mete datos y te hace una buena predicción. Pero lo que a mí me interesa es encontrar relaciones estadísticas. A mí lo que me interesa es encontrar cuál variable pesa más en el precio del dólar, por ejemplo. O qué variable pesa más en el precio de una casa. Entonces, cuando vas a encontrar esos pesos, o por ejemplo, el gasto, los ingresos de mi compañía, ¿de qué depende más? ¿De las ventas o de la publicidad? Entonces, cuando empiezas a hacer regresiones, esos ya se tiene que hacer con modelos de regresiones que te permiten a ti encontrar esas inferencias estadísticas, esas relaciones. Y eso ya tiene que cumplir unos supuestos estadísticos o matemáticos. Entonces, si quieres hacer inferencia o encontrar relaciones estadísticas para tomar decisiones sobre qué variable hacerle fuerza, te sugiero que utilices entonces modelos basados en teoría estadística o basados en esa modelación teórica, donde hay que cumplir supuestos, porque son muy buenos para interpretar, mientras que lo único que te interesa es hacer modelos predictivos, pues te vas a la fija con modelos caja negra, que no tengan que ver mucho con los supuestos matemáticos, sino que les interese la predicción. Entonces ahí hay un trade-off entre las dos cosas, predicción. ¿El remuestreo es equivalente a la validación cruzada? Sí, más o menos. Son varios enfoques, sí, es uno de ellos. La validación cruzada también, sí. Es una forma de escoger el mejor modelo. ¿Quién me está escribiendo? John, sí, es una forma. De hecho, eso se debe al tipo Bootstrap. De esos parties se desarrollaron estos conceptos de validación cruzada para escoger el mejor modelo.
que cuando estemos haciendo modelos predictivos la vamos a utilizar para elegir el mejor modelo. Pero sí, sí tiene que ver con el método de Bootstrap. ¿Cuáles son las desventajas? La desventaja es que necesitas un mayor recurso de máquina, entonces es importante el recurso de máquina. Si no tienes una buena máquina, es imposible tener estos modelos implementados. Cuando se cumplen los supuestos, el enfoque frecuentista al que estamos trabajando anterior, que ahorita vamos a terminar de trabajar, es mejor que el remuestreo, porque es muy fuerte. Los supuestos matemáticos son muy fuertes, entonces si se cumplen, no necesitas hacer remuestreo. Y eso va en el caso de las regresiones múltiples, regresiones lineales múltiples, que más adelante cuando estemos desarrollando un ejercicio de regresiones múltiples, nos vamos a dar cuenta que necesita cumplir varios supuestos. Y si los cumple bien, esos modelos de regresiones múltiples tienden a ser mejores que una red neuronal, tienden a ser mejores que otros tipos de modelos. Entonces, si está bien especificado el modelo, por muy simple que sea una regresión lineal, se vuelven muy potentes, porque son capaces de predecir y son capaces de interpretar. Entonces se vuelven muy bacanos esos modelos cuando logran cumplir los supuestos matemáticos. Solo que la realidad es muy difícil. Pero si logramos saber implementar los algoritmos, pues podemos llegar a buenos resultados. Entonces eso es algo de teoría, lo que queríamos plasmar. Entonces ahorita sí vamos a ir a la práctica. Voy a compartir pantalla. Me confirma si estoy viendo la... Ya en este momento está cargando la compartida de pantalla. Si alguien no la puede ver, nos puede avisar por aquí. ¿Qué tenemos? Que yo subí un Jupyter con la clase de la sesión pasada donde hacemos ¿qué? Hacemos el mapa, que aquí está listo. Eso es para que aprendan a visualizar mapas. Chévere que si empiezan a trabajar eso nos pidan ayuda, nosotros les asesoramos. Esas personas que manejan ubicaciones geográficas. Como les decía, aquí solamente tenemos países, pero nosotros podemos tener clientes y eso nos da una mejor visualización de nuestra población objetivo. Yo aquí hago una definición de que es un valor atípico para sacar un promedio más suavizado, porque obviamente hay valores de países que están muy bien desarrollados, que no son todos, y yo no puedo castigar a mi base de datos con todos esos datos porque la estoy castigando. Obviamente aquí estamos encontrando parámetros, pero cuando nosotros vamos a hacer modelos, tienes dos caminos y hay uno de los que en estos días un profesor me decía, pues tienes dos caminos y muchos dicen, no, yo me acuerdo cuando estudiaba en la Nacional, cuando yo estudiaba con un compañero que trabajaba creo que en la gobernación, no me acuerdo, tengo una anécdota con los valores atípicos y era que había el dilema de sacarlos o dejarlos y un profesor nos regañaba en esa época que sacar valores atípicos puede ser peligroso. Hoy en día pues puede ser peligroso, pero sabemos nosotros desde el negocio es que esos valores atípicos no suceden con frecuencia. Entonces yo no puedo castigar a mi población si yo quiero tomar una decisión de un precio en esta época, por ejemplo, yo quiero sacar un producto, pero necesito establecer una política de precios. Yo sé que en este momento hay escasez, por ejemplo, en algún producto. Hablamos de tapabocas. Pero esto puede ser que en este momento los precios sean muy altos. Pero si el coronavirus no está todo el tiempo, pues, no sé, hagamos el ejemplo mejor con los abrigos. En épocas de frío, pues pueden aumentar el precio. Pero eso es algo atípico, entonces yo no puedo castigar todo el año un mes que puede ser diciembre, donde aumenta la demanda y que es muy alto. Entonces, si yo quiero establecer un precio, tengo que fijarme que tengo que buscar es lo que pasa normalmente. Entonces es ahí donde uno tiene que interpretar bien el negocio y qué es lo que necesita. Entonces acá lo que hicimos es que nosotros queremos sacar un promedio de la economía mundial, cómo está creciendo el PIB, que es una medida de la economía. Y tenemos que hay valores atípicos. Por ejemplo, este país... Hola. ¿Alguien quiere hablar? Hay un país que está decreciendo mucho, es uno solo, entonces yo no puedo castigar, meter ese valor negativo dentro de la población normal porque me va a afectar la medida. Estos problemas atípicos hay que saberlos tratar, porque cuando empiezas a hacer modelos predictivos, antes
se han desarrollado métodos robustos que nos ayudan a predecir sin sacar sin sacar los valores atípicos. O sea, usted puede crear un modelo predictivo teniendo los valores atípicos dentro de la muestra. Y uno de ellos son las regresiones robustas. Hay un profesor de la Universidad de Buenos Aires muy teso en esto, Víctor Yahoy, que es una referencia mundial en este método robusto. Es que él crea regresiones, modelos predictivos, y él lo que hace es que no, venga, usted tiene sus valores atípicos ahí y los va a tener toda la vida, usted no los saque. Entonces yo les voy a, pues él diseñó un modelo, este señor es muy teso, es una eminencia, crea una regresión robusta que logra predecir, que logra hacer predicciones teniendo atípicos en su modelo. Entonces son modelos desarrollados que ya nos permiten trabajar con valores atípicos sin tener que sacarlo, sin tener que excluirlos. Entonces, para que lo tengan presente, acá sí lo estamos sacando porque nos interesa una inferencia, nos interesa un dato puntual. Pero si quieres predecir, no los saques, déjalos ahí, y para eso hay modelos robustos, una estadística más avanzada que nos permite hacer esa modelación. Pero en el caso de la inferencia sí lo vamos a sacar porque nos está inflando. Hay varios países por encima de lo que se considera normal. Una forma de sacar atípicos es con el método Bossplot. Como les decía en la clase pasada, vamos a sacar lo que está después del rango intercuartil, que lo hicimos de esta manera: 1.5 del rango intercuartil hacia arriba, 1.5 hacia abajo, y con eso nos quedamos. Eso fue lo que se hizo. Aquí podemos visualizar los países que se quedan por encima y por debajo. Por encima tenemos países como China, Polonia, India, Indonesia, Vietnam, que están creciendo muy bien. Crecimientos exagerados de 6. Esto es en el 2019. Y tenemos para el 2019, a corte de febrero, que ya había coronavirus, Argentina estaba decreciendo el año pasado. Menos 3.5. País. Eso lo podemos contrastar con el negocio. En este caso vamos a suponer que el negocio es un economista, un departamento de economía. Entonces ellos nos dirán sus razones. Nos dirán que Argentina tiene problemas de inflación, problemas económicos internos, y que ellos obviamente nos van a soportar todas estas medidas. Pero entonces ya nos quedamos con una base de datos sin atípicos. Y ya encontramos el promedio. 2.3 y 2.6 es el promedio normal con atípicos, y el promedio sin atípicos es 2.3, o sea, se redujo. Y podríamos decir con inferencia estadística que este es el promedio de la economía mundial. Está bien que lo hagamos porque estamos tomando una muestra de los 189 países que hay en el mundo. Sacamos una muestra aleatoria de países dispersos en varios continentes. Y eso está bien, nadie nos va a decir que eso es mentira. Pero está bien. Si me falta algo para decir que está bien. Para decir que eso está bien, yo necesito comprobar desde el enfoque tradicional que lo vamos a hacer, que esto se comporta como una normal, como una campanita. Aquí la podemos ver. Pues sí tiene forma de campana más o menos, pero la idea es que se comporte como la teoría, que es una campana. Vamos a ver si lo busco en internet aquí. La teoría supone esto, que los datos son así, todos los que son datos numéricos, que todos están centrados en su media y en su mediana, y que los datos giran alrededor de esa medida. Eso es la teoría. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un test. Vamos a demostrarlo si es verdad. Hay muchas formas de hacerlo. Lo primero, eso se le llama bondad de ajuste. Bondad de ajuste es: compruébeme que sus datos provienen de una población normal, en este caso. Si esos datos provienen de una población normal, usted puede decir con certeza que ese es el promedio. Entonces vamos a hacerlo. De manera visual hay una forma. Vamos a hacer test de normalidad. Antes de eso yo quisiera preguntar quién ha tenido problemas con la ejecución de código, si lo están ejecutando. Yo no sé, Seba, si comienzas a preguntar o nos van comentando cómo van con el material de estudio que vamos subiendo. El material, digamos, de estudio y todo este código lo ha ido subiendo y actualizando Oscar por medio de GitHub, que como habíamos mencionado antes era como un Google Drive, pero para nosotros los programadores o digamos los que echamos como el código. También más adelante podemos hacer como algo para instruirlos, para ayudarles a utilizar mejor esa herramienta y que les quede un poco más fácil utilizarla.
Pero Pero si también alguien, tuvimos un drive, donde está todo el material. Van a haber también, libros, van a haber código, van a haber muchas cosas. Entonces también si están ejecutando el código, han tenido problemas, que les podemos ayudar también. Pues la idea es que ejecuten el código. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar una librería de estadística, stat models, para graficar de manera visual si esos datos se comportan como una normal. Solo que no me está dejando. Cuando es en vivo siempre pone problemas. Y más cuando estamos presentando resultados, Sebas. es Gráficos. algo, el código huele el miedo, eso es algo que nos pasa a todos también. Listo. El gráfico se llama Cuckooplot. Cuckooplot es un gráfico, ya lo vamos a ver, de residuales. Y es que lo que él hace es que toma el valor medio, el promedio de ese caso, el promedio del PIB, y saca las desviaciones de sus datos. Esos residuales se tienen que comportar en una línea recta, tienen que girar alrededor de una línea recta que vamos a pintar aquí. Si esos datos residuales no giran alrededor de esa línea, no es normal. Entonces, esto es muy importante que lo validen porque lo van a utilizar mucho para evaluar modelos. Cuando son enfoques de inferencia, cuando son modelos llevados desde la inferencia, por ejemplo, a las series de tiempo, sus residuales se tienen que comportar como normal. Entonces, si mi serie de tiempo no tiene este comportamiento, yo no puedo decir que eso es un buen modelo para hacer inferencia. Entonces, ¿cuál es la medida? Vamos a coger dato sin atípico. Vamos a ver si se comporta con esa distribución. Aquí la metemos. Vamos a incluirla. Entonces, ¿qué nos dice? Este es un error que tiene, no sé si es error, creo que tiene Python. Saca dos gráficos de la misma gráfica, pues no tiene sentido. Pues, entonces hay algo que hay que mejorar, pues hay que escribirle al que realizó la librería que está sacando dos gráficos. Residuales sí giran en torno a la línea, están girando al torno, están sobre la línea. Yo podría decir que son normales, mis datos son normales, pero que no me permite a mí decir eso, porque es que no estoy tan seguro, porque hay unos datos que se me salen, no todos, pero en ocasiones vas a tener que estos azules, esos punticos azules están por acá, en forma de curva, no están en una forma lineal. Entonces, es una forma de verlo visualmente. Pero entonces vamos a los test estadísticos, entonces vamos a hacerlo de manera estadística. Entonces, vamos a utilizar el test de Kolmogorov. ¿Qué es lo que pretende? Un test estadístico, una prueba de hipótesis, y ahorita le explico cómo funciona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar la librería. Vamos a crear un test de normalidad. Vamos a aplicar dos tests estadísticos. De normal de Kolmogorov. Es un ruso, un man que ha hecho mucho aporte a la estadística. Entonces, están escribiendo código. Si quieren escribir el código, pues aquí lo dejo un momento. O nos pueden escribir si no están ejecutando código, para no ir tan rápido tampoco y de pronto nos perdemos. O sea, la idea es que comenzamos en el Jupyter que yo subí. Si lo tienen, pues estamos aquí. Después de lo que ya hicimos, yo les doy un feliz semana y ahí sigue el test normal. Entonces, si nos escriben ahí en el chat, Seba, si lo están ejecutando, pues yo les doy tiempo para que lo ejecuten. Sebas. Esperemos un momento entonces y digamos a ver si alguien tiene algún problema con el código o con la ejecución de él. Y si algo nos lo hacen saber, listo, o me lo hacen saber a mí y yo les puedo colaborar. Ah, ok. Algunos están observando el código como para después trabajarlo Listo. con los recursos que tú subes al GitHub, listo. Entonces, para que tengas en cuenta. Entonces, Ya vamos nos a ver. están escribiendo Romel y John. Entonces, Listo. el from, vamos a extraer un módulo. ¿De qué librería? CIPI. Es para estadística, vamos a importar un módulo que se llama estadística. Stat. De 11. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a programar de la siguiente manera. Esto genera unos valores B, que es el estadístico, donde vamos a compararnos, pero nosotros no nos vamos a acostumbrar a compararnos con el de estadístico.
No vamos a acostumbrar a utilizar el p-valor porque nos parece más fácil de interpretar. El p-valor, vamos a escribir p-valor, ahora sí vamos a encontrarlo. Ahorita les escribo la prueba de hipótesis. Entonces yo necesito la fórmula que ya, pues la biblioteca. Stats.k de Kolmogorov. Es útil, es decir, uno puede hacerle punto tabular. Y él aquí nos va a traer, espera un momento que nos está ejecutando. K, S, aquí está, el test. ¿Qué necesito entonces? Necesito demostrar que mi función se comporta como una normal. Pero antes de eso, yo necesito encontrar los parámetros. Es que es otra cosa. El promedio que encontré es normal. Ese que trae el estadístico es de la forma normal, 2.3. Pero a veces cuando queremos encontrar el promedio de una distribución que no es normal, una función discreta o una función que son, por ejemplo, la Poisson, que es otra función estadística, nos toca hacer algo y es encontrar su desviación, su media. Entonces, aquí lo vamos a hacer para que lo tengan presente. Usted tiene que encontrar esos parámetros, esa media poblacional. Entonces, lo vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a escribir media. La media de aquí, el promedio nos va a dar igual al que ya tenemos, porque esa es la función que trae Python programada. Pero cuando tengan otro tipo de función, ese promedio les va a cambiar. Entonces, la desviación y la media, la desviación estándar y la media. Entonces, nosotros la vamos a encontrar de esta función matemática, de este módulo estadística, y le tenemos que decir que nos calcule. ¿De dónde proviene? De una normal, porque estamos suponiendo que es normal. Entonces, en esta ocasión nos debe dar igual, porque esa es la que trae Python por defecto. Por eso ustedes, cuando calculan promedios en ese Excel, o si lo hacemos en Excel, tienen que darse cuenta que eso es de una normal. Viene de una función normal. Pero si son datos discretos, eso puede venir de una Poisson, de otro tipo de distribución. Pero por lo general todos son numéricos, entonces no vamos a tener ningún problema. Tenemos que meter, vamos a meter esta variable. Pero esta variable ya no la quiero tener así, yo le voy a dar un nombre. Voy a escribir PIB. Entonces yo aquí voy a escribir PIB. Yo quiero que me muestre la media. Es 2.315. 2.315, entonces nos dio igual. Como les decía, porque ya viene programada. Entonces ahora sí, vamos a validar si eso proviene de una normal. Entonces, vamos a completar que el PIB distribuye como una normal. Entonces, el parámetro, una variable, nos pide la distribución, en este caso es normal. Los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos de esa función? Sus parámetros poblacionales. Los argumentos son igual a la media que ya encontré, media y desviación. Esos son mis parámetros poblacionales de esa media. AR debe estar mal, faltó la S. Que me está faltando, NOR. Oscar, creo que le escribiste mal, Nor. Sí. Entonces ya tengo, ¿qué me interesa el p-valor? Con eso es que yo voy a probar la hipótesis. Es .53. Entonces yo tengo esa hipótesis por acá, la voy a escribir igualito para explicarles en qué consiste, para los que no conocen nada de estadística. Entonces esta es mi hipótesis. Siempre la hipótesis nula o h sub 0 es lo que yo quiero demostrar. Entonces en este caso es la distribución, este es de otro ejercicio, esto lo voy a colocar, la distribución del Producto Interno Bruto, del PIB, es normal. Y la distribución no es normal, espera un momento. La hipótesis nula es lo que yo quiero demostrar, pero negándola. La distribución del PIB no es normal. Y la h sub 1 en la distribución se puede ajustar a una normal.
La distribución se puede usar. Listo. Entonces, esta es mi hipótesis. La H sub 0 es negar lo que quiero mostrar. Entonces, la hipótesis nula es que la distribución del PIB no es normal. Y H sub 1 es la distribución, se puede ajustar a una normal. ¿Cómo lo compruebo? Con un alfa de significancia. Esto es el 5% de significancia. Eso es como el margen de error que estoy dejando para equivocarme. O sea, eso puede decir que con una certeza del 95% estoy diciendo esto. Con el 95% de certeza o alfa de significancia del 5%, yo estoy diciendo que si P es menor a ese 5%, rechazamos normalidad. Si P es mayor, se acepta H sub 0. No. Si P es menor a alfa, se rechaza normalidad. Si se rechaza normalidad. No, venga. Eso está truncado. Venga, yo aquí me equivoqué. Esto es normal. Esto no tenía coherencia. La distribución es normal y eso no es normal. No, la distribución del PIB, no, así estamos bien, no es normal. Y se puede ajustar a una normal, sí está bien. Yo tengo aquí lo que está truncado, yo escribí esto mal. Así. Entonces, si P es menor a alfa, se rechaza normalidad. En este caso, mi P valor es de 0.53, es del 53%, mayor al 5%. Entonces, yo no rechazo normalidad. Entonces, yo rechazo H sub 0, o sea, no es normal, y me voy a aceptar H sub 1. La distribución se puede ajustar a una normal. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que mis datos se pueden comportar como una normal. Entonces, ahí vamos bien. Pero se aconseja no aplicar un test, aplique otro. Ya llevas dos. Llevas el de gráfico visual. Podemos ver que sí, no, la mayoría está como alineada, está como alrededor de la línea. Y tenemos el test de Kolmogorov, que también nos está diciendo que el estadístico nos está diciendo que es normal. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer otro test, que es para muestras grandes, pero también nos puede funcionar para que es el de Shapiro. Test de Shapiro, otro matemático estadístico que logró programar esa fórmula. Las fórmulas no las tenemos aquí, porque es una pequeña introducción y tampoco nos vamos a entrar a demostrar esto matemáticamente. Solo me interesa que pues, aprendan cómo interpretarlo. Entonces, vamos ahora crear el último test para ya salir del enfoque tradicional. Por ahora podemos ver que ese promedio está bien. Está bien, se ajusta a la realidad, se ajusta a una normal. Yo puedo con certeza decir que ese fue el crecimiento de la economía con esta muestra. Entonces el test de Shapiro, ¿dónde está? Pues podemos utilizar esta misma librería. Entonces lo que vamos a hacer pues es el estadístico. Lo que yo le coloqué acá, el D, es el estadístico. Es un valor que nos sirve para interpretar y rechazar la hipótesis. Pero no lo utilizamos tanto, utilizamos más el p-valor porque, como les decía, es más fácil de interpretar. Entonces vamos a encontrar el p-valor. P-valor. Entonces, igual. Entonces yo coloco la librería, creo que es stats. Entonces lo mismo, la misma librería. Shapiro debe aparecer por aquí. Ahí está. ¿Qué necesito meter en Shapiro? Yo necesito meter la muestra, que es el PIB. Entonces el p-valor me dio 7%. ¿Es mayor que el 5%? Sí. Entonces sí podemos rechazar la hipótesis de no normal. Podemos decir que la distribución se puede ajustar a una normal. Se puede ajustar, está bien. Entonces yo puedo decir que ese es mi promedio. Este es el enfoque tradicional. Acá nos dio que era normal, pero en su mayoría les garantizo que sus variables, donde tienen muestra más grande de pronto, esos test de pronto no se van a cumplir con esta forma como que nos dio hoy. Bacano que les dé, pero si no les da, entonces es donde yo les quiero mostrar este método que viene. Por ahora, Seba, ¿cómo vamos? Pregunta.
No, por ahora todos nos manifiestan que están, digamos, visualizando todo lo que tú estás haciendo para ya luego utilizar el material que tú subes para, digamos, replicarlo otra vez. Y podemos utilizar otras variables, que hay Ujú, muchas variables. Yo estoy ujú. utilizando el PIB. Entonces, Ok, ¿qué tengo ya? Pues tengo mi promedio, ya lo puedo decir con certeza que ese es el promedio porque le hice unas pruebas de estadística y listo. Pero vamos a suponer que eso no es, que no nos dio normal. Entonces es cuando yo les mostré el método Bootstrap. Vamos a hacer remuestreo. Entonces, ¿qué necesitamos para el remuestreo? Vamos a tener mi muestra. Mi muestra es el PIB, ya lo tengo, aquí está. Mi muestra la tengo. Esta es mi muestra, el PIB. Vamos a hacer remuestreo sobre esa variable. Para el remuestreo de Bootstrap necesito una librería que se llama Random, que es para hacer muestras aleatorias. La vamos a utilizar mucho para entrenar modelos de Machine Learning. Entonces, Random, Import, vamos a importarla. Y necesitamos un módulo, sample de muestras. Y hay una librería matemática, Import Mat. Necesitamos esta librería. Vamos a esperar que cargue. Vamos a hacer el muestreo. Entonces, mi DF, mi base de datos, vamos a llamarla DF original, pues vamos a llamarlo así, original. Vamos a suponer, no, inicial, mi data inicial. Mi data inicial proviene de dónde? Ya la tengo. Mi data inicial es la de sin atípico. Esta data es la de sin atípico. Lo que me interesa calcular es el promedio sin atípico. ¿Qué necesito? Mis dimensiones, saber cuánto me mide esa base de datos en columnas y filas. Shape me permite saber la dimensión. Tengo 38 países y 13 variables. Ahora sí, vamos a calcular el promedio inicial. Este es el promedio inicial. El que nos dio ese promedio es el promedio suponiendo que es normal. Pero si los datos nos hubieran arrojado que no era normalidad, esa es la muestra que tengo. Esa es el promedio suponiendo que son normales. Si nos dio o no nos dio normal, es lo que tenemos. Nos tenemos que aproximar, esa es la realidad. Pero lo vamos a hacer con remuestreo. Acá estamos suponiendo que de pronto no son normales. Pero vamos a saber cuál es ese promedio. Pues es fácil. Promedio inicial. Lo vamos a encontrar. Promedio inicial. Este promedio inicial, pues yo creo que puedo utilizar PIB, sí. Punto mi. Vamos a visualizarlo. Aquí lo tengo, 2.3. Ese es el promedio inicial. Vamos a hacer el remuestreo entonces. Vamos a hacerlo una sola vez, una sola muestra. Y vamos a pintar el histograma, cómo se comporta esa muestra. Entonces el histograma necesita unos bins, unas cajitas. Yo les voy a decir que me los pinte, que me los cree. Lo va a crear con NumPy. NumPy me permite crear esos vectores, que va a empezar en 0 y que tenga 12 cajoncitos, el histograma. Entonces le doy secuencia de 1 y ya me va a crear los cajoncitos. Necesito la muestra, entonces la muestra. Entonces, como les decía en el Bootstrap supone que eso es lo que tienes. Esta es mi muestra que tengo original. A esa muestra es la que le vas a hacer un submuestreo. Entonces vamos a llamarla, que es esta, def inicial, punto, sample. Que me muestre. ¿De qué cantidad? Yo voy a sacar una muestra. La voy a sacar de 35. Vamos a hacerla de 35 países. Que reemplace, que haga con reemplazo, no, que lo haga sin reemplazo. Es decir, que si yo escojo un país, que no me vuelva a seleccionar el mismo país, que si ya lo escogió, bueno, ya lo escogió, no tiene que volverlo a incluir en la bolsita donde lo va a sacar, no, para que no me quede repetido, porque es una muestra aleatoria de valores únicos, de países únicos, entonces le voy a decir que sea falso.
Esta es mi muestra. Vamos a graficar. Entonces vamos a graficar el gráfico de histograma. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí mismo. Entonces, N, que es la población, que es de 35 países, los bins, que son las cajitas que necesita el histograma, y el gráfico. ¿Qué necesita el gráfico? Pintarlo. ¿Cómo se crea? Con PLT, que es la librería para crear gráficos, punto histor. Hist me permite crear el histograma. Entonces, ahora sí, ¿qué histograma vas a crear? El de la muestra. ¿Dónde está la muestra? Esta es la muestra. Vamos a crear el histograma de la muestra. ¿Dónde está mi muestra? Aquí está muestra. ¿Qué necesito crear de la muestra? El GDP reciente. Entonces, látex. Listo, yo creo que está bien. Entonces, los parámetros, le meto el bins, le meto la densidad, que sí, que me la grafique, true. ¿Qué otra cosa necesita? Pues un color. Face color igual a blue. Entonces coloco la letra blue. Pues no lo pintó. Ahí está el histograma de la muestra. ¿Que por qué no nos pinta acá? Es density. Muy raro. Debería pintarlo. Bueno, listo. Entonces ahí yo lo trato de corregir porque no pintó el histograma, pero ese es el histograma. Entonces lo que estoy viendo pues es que él toma una muestra aleatoria y sigue teniendo valores atípicos, pero ya eso no nos interesa acá, porque es una submuestra de algo, de lo que ya tenemos. Se supone que eso ya está limpio de atípicos. Solo como es una submuestra, es ahí donde tenemos que aplicar entonces Bootstrap. Yo importé las librerías de Bootstrap, sí, aquí está, sample, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer si quiere, nosotros podemos calcular la media de la muestra. ¿Cuánto es? Va a ser diferente a la muestra inicial porque esta muestra que estamos teniendo aquí, esta muestra es un submuestreo, es una submuestra de esa base que limpiamos. Es 2.315, se parece mucho. Se parece mucho a la inicial, que es 3.15, termina en 21 y esa termina también, es igual. Bueno, nos dio igual. 315,789. 315,789,4, pues nos dio igual. Pues nos dio muy parecida, listo, no hay problema. Igual solo, porque ¿de cuánto es la muestra que estoy trayendo? De 38. Vamos a traerla de 35. ¿Cuánto cambia? 2.35, no cambia mucho. Termina en 77. Bueno, esta es la submuestra. A esta submuestra es que le voy a hacer el remuestreo. Entonces vamos a hacerlo. Remuestreo. Entonces voy a crear un vector vacío. Un vector de medias. Sample de medias. Lo voy a crear vacío. Vacío porque necesito llenarlo con todas las medias que voy a tener. Entonces para eso programamos un for, que eso lo aprende uno en estructuras de programación, que luego vamos a estar dando esos temas de programación como tal. Entonces es un for que va a empezar, va a iterar por un contador que es i, pero en un rango. El rango es yo cuántas muestras quiero que tenga. La vamos a probar con 5.000. Eso puede ser 1.000.000, depende de la máquina. Lo voy a probar con 5.000 a ver si mi máquina funciona bien. Entonces, la muestra n va a tener esta muestra que ya extraje una sola vez, esta muestra, le voy a hacer remuestreo a esa muestra. Sample. Sample. ¿Cuántas veces? Es aquí donde yo les decía, podemos hacer 1.000.000 de veces
lo vamos a hacer de 500 veces. Con reemplazo, sí. Aquí sí todos tienen que tener la misma posibilidad de salir, porque es remuestreo. ¿Y qué necesito hacer esas medias? Esa muestra que yo saque, cada vez que la saque, llenar mi vector de medias. Entonces, ¿cómo se llena un vector? Con append. Esa es una lista. Yo la lleno con el comando append y le digo que el sample n, que lo va a llenar, el sample n, ¿que va a llenar qué? El PIB que yo voy a extraer. ¿Cuál es el PIB? El nombre de la variable. Y que le calcule ¿qué? La media. Entonces voy a tener todas las medias aquí. Ahí está ejecutando 5000 veces. Se demoró un poquito porque es un muestreo muy grande. Ya no demoró nada. Entonces, como no demoró nada, se lo voy a aumentar a 10.000. 10.000 veces está sacando muestras de 500 países. Obviamente se van a repetir varios, pero la idea es simularlo para poder llegar al promedio. Ya lo voy a dejar en 10.000. Ahora quiero pintar el histograma de esas medias. Deben parecerse a una campana. Entonces yo voy a graficar el histograma. Acá tengo un código que ya lo hice. PLT histo sample medias. Promedio original. ¿El promedio original cuál es? El inicial. Entonces voy a pintar el promedio inicial, pero también voy a pintar el promedio que estoy encontrando. ¿Cuál es el promedio que estoy encontrando? El promedio de todas esas muestras, o sea, voy a sacar el promedio a todas las medias, a este vector de medias, que es de 10.000 medias, de 10.000 promedio, le voy a encontrar el promedio. Es de 2.35. ¿Y el inicial de cuánto es? Lo vamos a comparar. Entonces, de 3.5, 3.15 y 3.15 se parecen mucho. Vamos a ver. Ese es 3.35, 2.31. Entonces son muy similares. Entonces, para yo ver esto, cómo se comportan en el histograma, tienen que estar muy cercanos. Entonces aquí podemos ver, no, ni tanto, no están tan cerca, aquí están. Entonces, es una forma de hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el promedio real entonces? Entonces, aquí donde tienes que poner a hacer algo. Es que ya hiciste el remuestreo. Y el remuestreo te dio 2.35. Y el promedio validado matemáticamente es 2.31. Voy a reiniciar todo porque esto de pronto, para no tener problemas, de pronto algún comando ejecutado y vamos a tomar la decisión. ¿Cómo se toma esta decisión? Pues lo que yo les decía. ¿Por qué el promedio remuestrado, que estamos haciendo remuestreo, nos da inferior? Porque la teoría es muy clara. Cuando se cumplen los supuestos matemáticos, es mejor escoger el que cumple los supuestos matemáticos porque tiene un fundamento teórico fuerte. Está sustentado. Ah, no, ahora sí, ¿viste? Sucedió era que yo, no sé, algo hice ahí, que ejecuté algún comando, entonces por eso es bueno reiniciar todo. Ahora sí, nos dio igual. 2.31 y 2.31, 2.3136, 2.3157. ¿Qué sucede? Que tanto el enfoque teórico, el enfoque tradicional, donde se comprobó que es normal, contra el enfoque nuevo de bootstrap, de remuestreo, llegamos a la misma medida. Entonces ya tienes dos sustentos fuertes, uno muy informático y uno muy estadístico, donde vas a decir, vea, este es mi promedio. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de trabajar estos ejercicios. Entonces, si hay alguna duda, pues, si quieren aportar algo, si quieren decirnos algo, ya es el momento de que lo hagan. Sebas. Si quieren pueden ir participando con cualquier duda que tengan. Oscar, ¿cómo estás? Bueno, ya Víctor va a participar, dale. Te hago una pregunta. De pronto no manejo mucho el tema y pues de pronto todos sabrán aquí en el foro, pero no me queda muy claro lo que el remuestreo. O sea, cuando hablamos de remuestreo, ¿a qué hacemos énfasis exactamente? O sea, coge que uno por uno, o me podías como dar un poquito el énfasis de cuando hablamos del remuestreo. El remuestreo es que usted tiene esta muestra, que yo la tengo por aquí, la inicial, la de sin atípico. Resulta que demostramos que el promedio era ese.
3.15 porque lo comprobamos matemáticamente, ¿cierto? Hasta ahí no hay duda, ¿o sí? Víctor. No tengo duda ahí, no. El Listo, entonces, atípico, ¿qué, sí. qué sucedió? Que demostramos matemáticamente que sí ese era el promedio real. Pero a veces ese estadístico no nos va a dar que eso sea normal. Entonces no podemos concluir que ese sea el promedio. Entonces tenemos que hacer remuestreo, simular muchas muestras de la que ya tenemos para encontrarnos a una aproximación de esa media a través del cómputo. Eso nos permite encontrar varias muestras aleatorias de la misma muestra original. Vamos a coger pedacitos varias veces, varias veces, varias veces. Y a cada pedazo le vamos a calcular el promedio. Luego, ¿qué vas a tener? Muchos promedios de cada muestra, que es lo que hicimos aquí. Acá lo que tenemos son 10.000 promedios. Es decir, 10.000 veces sacamos una muestra pequeña. O sea que él coge, Oscar, por decir 4 países, le hace el promedio. Después coge 4, otro promedio. Otros 4, otro promedio. Eso, así hasta 10.000 veces. En este caso, yo escribí 500. O sea, escoge 500 países. 500 países que están ahí. Así se repitan. 500, 10.000 veces. Y esos 10.000 veces a cada uno de esas muestras de 500 le va a sacar el promedio. Y ese es el promedio de todos. Sumamos, cogemos todos los promedios y le sacamos el promedio. Y nos vamos con esa medida, que es una forma de hacerlo a través de simulación. Ustedes los financieros, usted que estudió ingeniería financiera, trabaja mucho con el tema de simulación Monte Carlo, ¿cierto? Sí, señor, la Monte Carlo. Es algo parecido, solo que simulación Monte Carlo está basado en estadística paramétrica, aproximarnos a parámetros de una normal, por ejemplo, para evaluar, no sé, riesgos, inversiones. Pero acá nosotros no estamos teniendo en cuenta estadística paramétrica, no estamos cumpliendo ningún supuesto matemático. Acá lo que estamos haciendo es de manera empírica, de manera, eso se puede decir, intuitiva, haga remuestreo. Y tiene coherencia. Es que si usted, en vez de calcular una sola vez, calcule 10.000 veces y saque el promedio y ese es un promedio más acertado. No, esa es como la filosofía del método. Y con eso estamos encontrando un promedio. ¿De cuál es ese promedio? 2.3. Y el teórico es 3, el teórico no, el que encontramos con la estadística tradicional es 3.15. O sea, se parece mucho. Y acá lo podemos ver en el gráfico. Vamos a colocarlo más grande, el punto inicial 40. Aquí podemos ver que se parecen, están cerquita. El verde y el rojo. Entonces estamos llegando al mismo resultado por los dos lados. ¿Sí me hago entender? Ya es llegar a la inferencia por ambos caminos y llegamos a un buen resultado. Entonces podemos decir que ese es el promedio de crecimiento de los países sin tener en cuenta valores atípicos. Correcto, o sea que sí, lo que estábamos haciendo ahí era como una validación, lo que dijiste ahorita, por el medio informático y medio estadístico. Exacto, eso, súper bien. Igual les va a quedar el código, si tienen dudas nos pueden escribir. Entonces ustedes ya en sus negocios empiezan a hacer este tipo de análisis. Y nosotros lo hacemos. Seba nos puede decir que nosotros siempre estamos haciendo estas validaciones. Es lo primero que hacemos, ¿cierto, Sebas? Siempre. Claro que sí. Y de hecho, y algo para aclarar un poquito más esto, es que miren que ese primer método, el tradicional, el que utilizamos, detectando atípicos, mirando a ver qué distribución tenía, nosotros, digamos, en el primer método tratamos de que los datos, digamos, quitándole esos atípicos, quitándole todo eso, como que tuvieran la forma de algo normal, ¿cierto? De una distribución normal. Ya la otra diferencia es que la máquina lo hace por nosotros en este algoritmo de Bootstrap, ¿cierto? Ya lo hace por nosotros y ya nos muestra, digamos, que el resultado es el mismo. Pero ¿qué pasa ahora, muchachos? Que esta estimación es puntual, pero nosotros no le vamos a pegar al puntual, al promedio como tal. Eso es muy difícil. Usted, por ejemplo, en inversiones, usted tiene que tener ese intervalo de confianza. ¿Cuál es el límite y cuál es el rango que estoy dispuesto a moverme? Entonces uno tiene que hacer esto por intervalos de confianza. Entonces es bueno a veces dar el intervalo de confianza, ¿eh? Porque esto es estadística, esto no va a ser la realidad 100%. Entonces yo para encontrar esos promedios de intervalos, esos intervalos de confianza, es con este comando que lo tengo ya aquí para agilizar un momento. Ese promedio lo voy a mover en intervalos. Entonces yo tengo un intervalo y es que usted tiene que decir, vea, usted tiene un promedio de 2.31, pero puede tener un promedio entre 2.31 y 2.314. O sea, está muy limitado el promedio, está muy cerquita, porque la estimación fue muy buena. Entonces, a veces estos promedios son muy grandes. En inversiones financieras, estos promedios de intervalos de confianza
A nosotros nos interesa que el promedio, que el intervalo sea muy acotado, muy pequeño. Pero si usted le dice, venga, hago una inversión con una desviación típica, una desviación estándar por ejemplo, 10.000 hasta 100.000, eso es muy grande. Si yo voy a hacer un promedio de un precio, por ejemplo, el precio de la acción de Ecopetrol se mueve entre 10.000 y 50.000. Eso es muy grande, yo tengo mucho riesgo. Entonces es bueno evaluar los rangos los intervalos de confianza, en cuánto me estoy moviendo. Eso es muy importante para la toma de decisiones en inversiones financieras. Entonces, para que tengan en cuenta que así se saca el promedio. Que ese es el promedio en el que se mueve el parámetro original, el parámetro poblacional. Se puede estar moviendo en esos dos rangos. Hasta aquí es la parte de inferencia. Ahora, ¿qué sigue? La parte de modelación. Ya vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Y qué vamos a hacer? Quiero encontrar, a partir de estos datos que tengo, qué países se parecen en términos económicos. Lo puedo hacer para países, lo puedo hacer ¿para qué? Para personas, para clientes. Yo quiero encontrar grupos de interés donde yo puedo hacer zoom, donde yo me puedo enfocar en el negocio. Por ejemplo, en las ventas, yo puedo tener una base de clientes. Si yo soy un gerente comercial y mis ejecutivos de venta están saliendo a la loca a vender, tienen una base de clientes, de 1 millón de clientes, y salen a lo loco, llaman todos los días y salen a vender. Pero 1 millón de clientes no tienen un foco en donde especializarse, no saben cuáles son los clientes más rentables. Entonces, estos algoritmos que vamos a empezar a implementar le van a permitir eso, focalizarse en lo que realmente genera valor para la compañía. Entonces, intuitivamente lo estamos haciendo para unos países, pero desde ya vayan pensando en sus negocios, si son de ventas, si son clientes, depende del negocio. Entonces, usted ya puede cementar y tener ese conocimiento de cliente bien cementado que les va a ayudar a generar valor. Entonces, lo intuitivo es que estos países se parecen, hay unos que se parecen. A nivel geográfico, podemos tener en cuenta que Japón, China son países por allá que se parecen mucho cercanos a nivel geografía, deben estar cerca. Entonces, lo primero que vamos a validar es eso. Que ya lo hicimos con un mapa, pero es que este mapa está en coordenadas geográficas, en mapa, en normal. Pero yo lo que quiero llevar esto es a un plano cartesiano. No tener ese poco de espacios, sino tenerlos bien resumidos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar el espacio de las coordenadas en un gráfico 2D, en un gráfico plano cartesiano. Las coordenadas me sirven para identificar porque son números y eso nos va a pintar una ubicación. Entonces ahí vamos a validar que hay países, que Colombia debe estar cerquita no sé, de Brasil, debe estar cerca ¿de qué país? Brasil, Perú. Vamos a hacerlo de manera con coordenadas en un gráfico normal, no en mapa, sino un gráfico normal. Luego vamos a ver cómo se parecen los países con el PIB y con la tasa de desempleo, cómo se están pareciendo. Se parecen mucho. Entonces, eso lo estamos haciendo visualmente. Pero el algoritmo no supervisado nos va a ayudar a sacar esa selección. Vea, dentro de esa tabla de países, con estas variables que le estás ingresando, tasas de desempleo, producto industrial, el índice de consumidor, usted tiene estos países que se parecen mucho. Entonces nosotros lo vamos a hacer con los países y vamos a encontrar que estos son los países mejores desarrollados, o sea, con un desarrollo bueno. Estos son los países a nivel económico que están peor. Eso nos tiene que decir el algoritmo, nosotros no sabemos, porque aquí son una base de 35 países, pero imagínense una base de clientes de 10 millones, escoger a ojo cuáles son los mejores. Usted lo que hace es meterle variables. De acuerdo a estas variables, estos son los mejores clientes. Entonces, para que vayan haciendo el símil. Entonces, a nivel visual, lo vamos a hacer visual. Yo tengo el código, yo lo preparé para no perder mucho tiempo en la Oscar, antes una preguntita que nos plantea Jonathan Vélez. ¿Qué pasa cuando las validaciones me dicen que la distribución no es normal? ¿Cuáles son las opciones que tenemos frente a eso, mejor dicho? El remuestreo es una, ya lo hicimos, el remuestreo. El remuestreo. Entonces, cuando no son normales, haga remuestreo y váyase con esa media. Váyase con esa media y listo. Exacto. Entonces, eso es. Entonces, usar los métodos paramétricos que los podemos ya, digamos, abundar en R, pero ya. Sí. Pero en R es más fácil de hacerlo, aquí no lo vamos a hacer.
que es más difícil también, hay que tener un poquito más de conocimiento, pero lo vamos a hacer luego. Entonces, este gráfico, pues aquí se lo explico qué se hace. Entonces, tengo dos variables, X y Y. Ese Descartes es un gráfico de dispersión. Entonces, yo lo que hago es, pinto mis coordenadas, latitud y longitud, únicamente. Pinto latitud, longitud. Pero entonces yo voy a el DF, entonces algo antes de empezar, ya a mí me interesa trabajar con todos los datos, con todos los datos. Entonces, yo tengo mi base que se llama DF año. Esa está con atípico y sin atípico, porque ya voy a hacer segmentación. Entonces aquí me interesa tener esos atípicos, porque el clúster los va a agrupar. Los va a agrupar y me va a sacar esos grupitos. ¿Quiénes son esos atípicos? De pronto son los países como, no sé, los superdesarrollados. Entonces los vamos a tener. El clúster se va a encargar de hacerlo. Entonces acá, el DF es igual a DF año, a toda la base de datos que tiene todas estas variables. Y desde esa base de datos yo solamente voy a extraer la latitud y la longitud y los voy a pintar. Entonces tiene coherencia, mira, Brasil y Perú y Colombia están cerca, Argentina y Chile están cerca, México, Estados Unidos y Canadá están cerca, Nueva Zelanda y Australia están por allá cerca, Japón, Corea, China, Rusia, están cerca, es porque lo está clusterizando un gráfico normal, sin hacer clúster ni modelo supervisado. Yo puedo verlo visualmente que se parecen, pero ¿por qué? Por la ubicación geográfica. Eso es fácil, pues obvio, uno va a un mapa y se parece, no hay ningún problema y pues no hice nada. Pero ahora intente hacerlo con una variable que no conoce. Hágalo con el GDP. Vamos a hacerlo con el GDP, sí, con el PIB. Vamos a ver qué países se parecen o están cerca de acuerdo al PIB y de acuerdo al qué, a la tasa de desempleo. Eso solamente es a nivel visual. No estamos haciendo algoritmo todavía. Machine Learning, no. Y vean lo que nos sale estas variables. Grecia está por allá arriba según el PIB, es un país top y tiene coherencia. Grecia es uno de los países más desarrollados. Argentina está aislado con tasas negativas en el PIB. Uy, pues Argentina le ha ido muy mal. Desde ya puedo ver que si yo monto un clúster con esas dos variables me lo va a sacar por allá. La India está por allá, Vietnam está por acá. Entonces yo lo que voy a hacer es, no solamente lo voy a hacer con dos, sino con todas las variables económicas y voy a crear grupos de interés. Entonces ahora me llega una pregunta, cuando voy a crear un clúster, yo necesito asignar un grupo. ¿Cuántos grupos quiero tener de mi población? Yo lo puedo hacer como dueño de negocio, me interesa solamente tener dos grupos, un grupo bueno y un grupo malo. Y al algoritmo le doy la orden de que tenga dos grupos. Pero es recomendable que ustedes apliquen técnicas que nos sugieran, esas técnicas nos van a sugerir cuántos grupos vamos a tener. Entonces, una cosa es la teoría nos sugiere dos técnicas, que es el método del codo y el método de la silueta, que luego lo vamos a explicar en la próxima sesión. Hoy no se preocupen por ahora en esos conceptos, pero esos métodos nos van a explicar, nos van a decir, su base la va a dividir en tres grupos. Y listo, de acuerdo a ese método, yo digo, necesito que me divida esos países en tres grupos. Y eso es lo que va a hacer el clúster, a dividir los países por tres grupos. Y de acuerdo a esa división, yo le doy un nombre. Para mí, estos son los países desarrollados. Entonces, ustedes en sus clientes le van a decir, estos son mis clientes VIP o preferencial. Estos son los clientes regulares. Y estos son los que nunca les voy a vender un producto porque son malos. De acuerdo a las variables que ustedes le metan al modelo. Entonces aquí ya vamos a empezar a generar ese valor. Si podemos seguir replicándolo visualmente. Estos solamente son gráficas, pero no tenemos los clústeres. Solamente con dos variables, porque ese gráfico me permite dos variables, latitud X y Y. Pero yo no tengo dos variables, yo tengo muchas. Yo tengo 8 variables más o menos. Entonces, de acuerdo a todas esas 8 variables que yo voy a encontrar mis grupos. ¿Cómo se parecen de acuerdo a todas esas variables? Vamos a probar el Producto Interno. Creo que es la inflación. Vamos a probarlo con la inflación. Y vamos a probarlo con otra variable. ¿Cómo se parecen estos productos con otra variable? ¿Qué otra variable le podemos meter? No sé, vamos a meterle
la tasa a corto plazo. Vamos a meter. ¿Qué países se parecen en esas variables? ¿O están cerquitas? Podemos ver que Argentina sigue aislado. Argentina es algo atípico, sigue siendo atípico. Así con las variables que usted le metan, económicamente está aislado, está mal, está grave. Argentina sigue estando grave. Me imagino por qué se va a la derecha. Porque yo estoy colocando a la derecha en este gráfico, estoy colocando, ¿dónde lo hice? ¿Ve yo dónde hice eso? Bueno, acá desempleo, yo creo que fue desempleo y tasa a corto plazo. Bueno, ¿qué podemos ver? Vamos a dar una interpretación más económica. Tasas a corto plazo y desempleo. Entonces, desempleo está en el Y. Desempleo. Entonces, está en el Y. Entonces, acá está, en el Y. Vamos a ver. Y tasa de interés a corto plazo. Podemos ver que los países se concentran en una baja tasa de desempleo. Colombia está alrededor del 10 el año pasado. Está alta, no está tan baja, pero la mayoría está centrada en tasas de 2.5 a 7.5. Pero a la izquierda, la tasa de interés está muy alta en Argentina, más del 40%. Uy, eso está muy grave. Turquía en el 25%. Tasa de desempleo, Grecia tiene una tasa de desempleo alta. Puede tener coherencia, no sé. Entonces aquí es lo que el dueño de negocio empieza a indagar sobre estos fenómenos. Colombia, Brasil, Italia y Francia se parecen, están muy cerca. Aquí estamos viendo que la geografía no implica nada. A nivel geográfico no tiene nada que ver. Acá estamos evaluando en términos económicos. Y Brasil, Colombia, Italia y Francia se parecen mucho en términos de desempleo y tasas de interés. Entonces, así podemos jugar con muchas variables y vamos a hacer esos análisis visuales. Ahora lo que vamos a hacer el sábado es meter todas las variables y vamos a aplicar un algoritmo no supervisado. Vamos a aplicar el K-means, vamos a aplicar el algoritmo de densidades o no sé, cualquiera de esos algoritmos y vamos a explicar la teoría y vamos a dar cómo funciona el algoritmo, lo vamos a aplicar y vamos a encontrar esos grupos y le vamos a dar una interpretación desde la economía y desde el negocio. En este caso, la economía. Entonces, eso es todo hasta hoy, es de lo que queríamos mostrarle. Entonces, me parece pertinente que abran micrófono y nos digan qué les pareció, cómo ven en lo que viene el sábado